perdón, para quienes puedan escucharlo después. El curso, el juego de la vida, está conformado por varios módulos. Todos son de alguna manera independientes, es decir, uno puede ir tomándolos según el momento en que se entere y desee de pronto participar. Es así que varias personas como que comenzaron a tomarlo cuando ya estábamos a la mitad de los módulos, así que estoy volviendo a comenzar por los módulos desde el módulo 1, así que quien viene a escuchar por primera vez, pues maravilloso, y quien no, lo va a ir completando. Este es el primer módulo que habla de qué es la Kabbalah, ciencia versus Kabbalah, ciencia versus espiritualidad e inicio del juego de la vida. Esos son los 3 temas que vamos a ver a lo largo de 4 clases. Normalmente la clase es teórica, pero yo hablo mucho desde una forma práctica, cómo aplicarlo en mi vida, y vamos ingresando en conceptos cabalistas, claves cabalistas a lo largo de los módulos. Pero lo que más me interesa a mí no es un entendimiento intelectual, sino un entendimiento a nivel del alma, a nivel del corazón. La Kabbalah que yo enseño es la Kabbalah del corazón o la Kabbalah práctica. Y siempre explico esto al inicio de un curso de Kabbalah, porque el ser humano ha desarrollado, sobre todo en los 2 últimos siglos, bastante el intelecto. Y no está mal el intelecto, pero el intelecto es solo una parte mínima de nuestra mente y es la parte más alejada del alma. Es esa parte que está ligada al ego o personalidad, que es nuestra forma de ser aprendida. ¿Y qué sucede con el intelecto? Si yo de pronto solo estimulo el intelecto y no estimulo las otras partes de mi conciencia, como la supraconsciencia, como la intuición, como ese hemisferio derecho donde está de pronto toda la conexión con las artes, con la espiritualidad. El intelecto por sí solo, ligado al ego, el intelecto sin un contacto con el corazón, se limita enormemente. Porque el intelecto solo, por sí solo, está conectado a mis 5 sentidos. Y mis 5 sentidos, que es un tema que se ve más adelante, son limitantes. Mis 5 sentidos son los que me conectan al mundo material, que dentro de la Kabbalah se llama el mundo de la ilusión o el mundo del 1%. ¿Qué sucede si mi mente solo se conecta al 1%? Me están sacando una foto. Yo. Creo más en la limitación que en lo ilimitado. Creo que la vida es difícil. Creo solo en lo que veo, en lo que percibo. Y el amor, y la abundancia, y la libertad no son cosas físicas. Entonces muchas veces dejo creer en el amor, dejo de creer que la abundancia es lo natural, creo más en la enfermedad, creo más en el dolor, creo en el esfuerzo, que sin esfuerzo no logras nada, o sin sacrificio no logras nada. Y vivo de esa manera, creyendo que las cosas me pasan, creyendo que la vida es así y que yo no soy partícipe de la creación de este mundo. Es decir, este mundo fue creado quizás por un Dios, pero como mi intelecto no puede comprender a Dios, entonces encima lo niego. Y creo que lo que dicen las noticias es lo único verdadero. Y lastimosamente en las noticias no hay noticias buenas en la mayoría de los casos o de los canales. Entonces voy haciendo de mi vida una pobre vida y vivo el azar. Y no me doy cuenta de toda una realidad energética, una realidad espiritual que está envolviendo y está dentro de este mundo material, pero es una realidad energética, espiritual, que no se percibe con los 5 sentidos y que nuestro intelecto no la puede entender. ¿Cómo le explicas el amor al intelecto? ¿Cómo lo haces? Si es algo que se siente en el corazón, puedes tratar de hacerlo con palabras,
pero ninguna palabra va a ser suficiente para una energía tan grande. Y como no hay palabras que sean suficientes, hemos creado pues tragedias amorosas en nuestras canciones, en nuestras poesías, porque el intelecto no entiende de otra cosa más que de lo limitado. Ahora, a través de la Kabbalah, perdón, estaba leyendo el chat. Caro, quédate ahora, porque no sé si has tomado este módulo, creo que no. Quédate y ahí lo vas a ver. Perdón, que alguien me escribía por chat preguntándome algo. A través de la Kabbalah lo que vamos a hacer es ir educando a mi razón, ir educando a mi intelecto, ir educando a mi ego. Voy a entender que el ego no es algo malo, pero es una parte de mí que debo educar. Es como un niño malcriado que ha hecho lo que le da la gana y que nosotros nos hemos como que sometido a ese ego y creemos que somos ese ego y vivimos para ese ego y fácilmente lo podemos ver a nivel social, como es el competir, el salir adelante en la vida, todo bastante basado en el ego. Y si yo aprendo a educarlo, si yo aprendo a ponerlo al servicio de un plan mayor, al servicio de mi alma, si yo hago que mi intelecto, que es simplemente el volante de mi cuerpo físico, sea dirigido por la sabiduría de mi alma, si puedo hacer que ese intelecto se conecte al corazón, y el corazón es la puerta a la abundancia, entonces voy a ver milagros en mi vida. Y eso es lo hermoso de la Kabbalah. Les voy a contar enseguida qué es la Kabbalah. La Kabbalah es una filosofía de vida que nace en tiempos de Abraham, que nace con el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Así que es filosofía de vida, no es religión, y enseguida vamos a ver qué no es la Kabbalah. Y nace con el pueblo hebreo, nace en Israel, nace en la zona de Israel. Y es por eso que todos los años yo llevo grupos a Israel, salvo este año, que obviamente por el COVID lo hemos postergado al próximo año. Y nace con ese profeta, ese patriarca, que fue uno de los primeros a nivel de humanidad que habla de un solo Dios, de un ser supremo por encima de toda la creación. Y es interesante, y esto lo cuento como brevemente, que quizás antes no lo conté en una clase de Kabbalah. Abraham venía de familia politeísta. Sus padres y sus ancestros creían en otros dioses. Y se dice que él alrededor de los 4 o 5 años, cuando ya aparece una mente un poco más de cuestionar, ¿verdad? Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él comienza a cuestionar la existencia de dioses. Y él desde esa edad comienza a creer en un solo Dios, creador de todas las cosas, y que es omnipresente y omnipotente, es decir, está además en todas las cosas, en ti, en mí, en todo lo que nos rodea. Y es uno de los primeros seres, por lo menos el primer ser dentro de esa época y de esa civilización, que plantea la existencia de un solo Dios. Y que su familia, como cuando uno pues dice cosas que la familia no está practicando, no está a favor de ello, la familia así como, ¿cómo se te ocurre? Y él se sostiene y se sostiene hasta que escucha la voz de Dios. Y comienza a ser guiado. Y comienza a ser guiado para guiar a un pueblo. Se cuenta que Abraham sabía mucho de los astros también. Era muy observador de los cielos. Y creo que antes había más gente que escuchaba la voz de Dios. Y esto lo digo y parece un chiste, pero es bien cierto. Antes, claro, no había Facebook, no había WhatsApp, no habían todas estas redes que si bien nos facilitan muchas cosas, nos distraen bastante, que ya no miramos las estrellas. De hecho, te doy la tarea hoy de que cada noche mires 5 minutos el firmamento.
Hay veces que está nublado, pero que igual lo mires. Y te aseguro que después de un tiempo vas a ver algo más allá de lo que has visto siempre. Y bueno, Abraham miraba las estrellas y observaba que éstas tenían un movimiento perfecto, que había un movimiento armonioso y que cada cierto tiempo se repetían figuras en el firmamento. Y él es uno de los primeros astrólogos. Y escribe, de hecho, un libro de astrología, contándonos cómo los astros influyen sobre el planeta y cómo podemos utilizar sus energías a nuestro favor para crecer. Y de ahí nace, de hecho, lo que es la astrología cabalista, que la vamos viendo en Kabbalah más adelante. En Kabbalah 2 se comienza a ver lo que es astrología cabalista. Y una vez al mes hay una clase de astrología, en la luna nueva de mes. Así que alumnos de Kabbalah, quienes sigan siendo alumnos de Kabbalah a partir de esta clase, van a ser invitados con aporte voluntario y el resto también puede participar, pero bueno, tiene un pequeño costo. Perdón, estaban haciendo ruidos en casa. Así que bueno, Abraham, en ese observar el firmamento, él se da cuenta que según esos astros, él no tendría descendencia. Él aprende a leer al universo y se da cuenta que no tendría descendencia. Y eso seguramente le dolía en su corazón, porque qué hermoso tener una descendencia, qué importante dejar un legado. Y se cuenta que un día aparecieron 3 ángeles en su tienda, en su carpa, porque vivían en el desierto. Y le dicen, sal de la casa de tus padres y tu descendencia será más vasta que las arenas en el desierto o las estrellas en el cielo. Y él sale, y él se va a otro lugar. Y su descendencia fue muy vasta. Y aquí nace una de las primeras claves cabalistas que te dice, no hay nada escrito, y si está escrito para ser cambiado, incluso la muerte. Y esto es algo que se profundiza más adelante, pero es una de las primeras claves cabalistas, y para esto quienes quieran anotar, vayan anotando claves, conceptos, así en partes de un cuaderno, porque estas claves son atemporales. ¿Qué significa? Que algo que se dio en un tiempo te sirve para tu vida en diferentes momentos. Eso es una clave, es como una ley universal, que se va a hacer presente o que la puedes utilizar como un comodín en tu vida. Y te pongo un ejemplo. Vas al médico, y esto es basado en lo que te dice la Kabbalah y esta clave. Vas al médico y te dice, tienes una enfermedad terminal. Y lo primero que se te viene a tu mente es muerte. Y después pues aparecen un montón de miedos. Sin embargo, la Kabbalah te dice, no hay nada escrito. Y si está escrito para ser cambiado, incluso la muerte. Y la Kabbalah nos cuenta que cuando en el mundo del 1% te ponen un no, o un imposible, o un enfermedad terminal, o puerta cerrada, realmente no hay nada escrito. Aunque el médico sea el mejor médico de este mundo y te asegure que vas a morir, no hay nada escrito. Y si está escrito para ser cambiado.
Y eso te dice la Kabbalah. Es decir, tú puedes cambiar absolutamente todo. La pregunta es, ¿quieres cambiarlo? ¿Qué harías para cambiar? Porque tu vida hasta hoy se ha generado una enfermedad terminal, es porque necesita cambios. La vida que tienes te está llevando al término de tu vida. Entonces debes hacer cambios en tu vida. Y los cambios no tienen que ver con los medicamentos que tomes, con los tratamientos médicos que hagas. Puedes hacerlos y sobrevivir, como puedes hacerlo y no sobrevivir. Y eso es el 1%. A veces te va bien, a veces te va mal, a veces se puede, a veces no se puede. Y si se puede, pues quizás se puede a medias, porque encima por ahí te vuelve la enfermedad, es lo que te dice el mundo físico. Sin embargo, la Kabbalah te dice, cambia desde el interior. Porque si tú cambias la causa, el efecto se disuelve. Y bueno, esa es una de las claves que vamos desarrollando a lo largo de las clases y los módulos de Kabbalah. Entonces, Kabbalah nace con Abraham en el pueblo de Sumer, que era en la antigua Babilonia, y se desarrolla dentro del pueblo hebreo. No voy a entrar plenamente en la historia de la Kabbalah, eso se ve en Kabbalah 3, que se profundiza mucho más, porque en ese nivel como que vas a entender mucho más claves de las que voy a hablar a lo largo de la historia de la Kabbalah. Sin embargo, se va desarrollando dentro del pueblo hebreo. Muchas personas lo han relacionado con el judaísmo y me preguntan, la Kabbalah es judía, viene del pueblo hebreo, hay muchos rabinos que enseñan la Kabbalah, dentro del judaísmo se enseña lo que es la Kabbalah mística, que es muy parecida o es Kabbalah, pero desde una perspectiva religiosa. Entonces, Kabbalah en sí es una filosofía de vida que no es religión, que se añade, se complementa si tú tienes un credo. Y si no tienes, pues es algo que te nutre el corazón, que te nutre la mente, que te nutre el alma. Y si no crees en nada, pues te va a simplemente llenar de bienestar. Sí habla de un creador llamado Dios, llamado luz. Pero más que hablarte y decirte tienes que creer en esto, te va a decir, yo te lanzo esto, pruébalo, y prueba y comprueba si es cierto o no. Esa es la Kabbalah práctica. De hecho, la Kabbalah te dice, no me creas nada. Aquí muchos me conocen y muchos no me conocen. Entonces, podría ser medio loquita inventándome cosas y tú diciendo sí a todo. No me interesa que hagas eso. Me interesa que escuches, que anotes y compruebes si es cierto. Y el día de mañana me digas, he practicado lo que me has dicho y me he dado cuenta que sí es cierto. O que de pronto me digas, no es cierto. Y yo te diga, a ver, contame por qué. Pero que lo hayas practicado, porque el ser humano por siglos ha aceptado verdades que son mentiras. Sin cuestionar por qué, porque en la antigüedad si cuestionábamos, te mataban, nos mataban. En la antigüedad yo no hubiera podido estar hablando así. Me hubieran quemado en la hoguera y seguramente lo hicieron en otros tiempos. Pero no me interesa que creas todo lo que digo, me interesa que lo pongas a prueba y descubras si es cierto. La Kabbalah nace, bueno, no, antes de irme hacia ese lado, ¿qué no es la Kabbalah? La Kabbalah no es religión porque no responde a dogmas. No tienes que hacer lo que te dice la Kabbalah. Si sigues sus instrucciones, si las compruebas, vas a ver resultados. Y si te gustan los resultados, pues sigue practicándolo. Y si no, no. No tienes obligaciones, tienes recomendaciones que es muy diferente. Son realmente, yo a la Kabbalah le llamo el manual de la vida. Llegamos a esta vida y nadie nos entrega un manual. Deberían entregarnos un manual porque esta vida es un juego y si tú
tienes un juego nuevo en tu mesa, lo primero que deberías hacer es leer las instrucciones. Porque si no lees las instrucciones y comienzas el juego, vas a estar bastante perdido, como lo hemos estado por siglos. Y si además, después de estar perdido y moviendo piezas e inventándote cómo funciona el juego, comprobando ciertas cosas, inventándote otras, viene gente a compartir el juego contigo, tú les enseñas el juego. Y tú eres el que más sabe, a pesar de no saber nada. Y esas mismas personas luego comparten el juego con otras. Y por siglos hemos enseñado del juego de la vida sin haber leído las instrucciones. Y aquellos que de pronto conectaban con las instrucciones, en la antigüedad encima los perseguían y los mataban, así como para que nadie se entere de ellas. Entonces, desde muy temprana edad se nos enseña del juego de la vida, primero que no es un juego, la vida es seria. Cuidado, que esto es serio. El mundo es peligroso, no confíes. Hay gente buena, hay gente mala, júntate con la buena. O sea, ¿y cuál es el parámetro, ¿no? De bueno o malo? Y vamos creciendo a lo largo de la vida de esa manera. Y si encima antes, ahora las cosas han ido cambiando, espero, preguntábamos por qué. Cállate, porque yo lo digo. Y ya, pues bueno, entonces después me creía las verdades porque encima no puedo preguntar. Debe ser cierto, si no me castigan. La Kabbalah es el manual de la vida. La Kabbalah te va a hablar de las leyes universales, te va a enseñar a aplicarlas, te va a hablar de claves que son como comodines que te llevan a avanzar más rápido en el juego de tu vida, a saltarte etapas que no necesitas vivir, a pasar por atajos. Te va a dar ciertos conceptos y te vas a dar cuenta que tienes varios que no te sirven, que tienes creencias que no están basadas en una verdad universal, en una verdad basada en el amor, y que si tú las crees, están creando. Entonces también te va a enseñar a identificar aquello que no te sirve. Te va a enseñar que el miedo es el verdadero opuesto al amor. No el odio, el miedo. Y te vas a dar cuenta que este mundo todavía se mueve a través del miedo y no a través del amor. Y por eso estamos como estamos. Sin embargo, venimos del amor. Y es por eso que lo seguimos buscando. Incesantemente buscamos ser amados, buscamos amar. Pero el error que ha cometido la humanidad es buscar afuera y no adentro. Y la Kabbalah te va a enseñar a entrar en tu interior. Quien esté aquí, y he tenido alumnos ateos, les he dicho, no importa que digas no creer en Dios, quiero que sientas el amor. Y cuando sientas el amor, descubras que eso es Dios. Y que es algo que se siente, no se entiende con la razón. Puedes intentar entender, pero vas a estar entendiendo un porcentaje mínimo. Y si eso te sirve, está bien. Pero cuando tú sientes la presencia de Dios en tu interior, cuando tú sientes la presencia de Dios en cada una de las vivencias de tu vida, incluso en las dolorosas, vas a comprender que todo tiene un propósito. Y que cuando entiendes el propósito ya no necesitas sufrir. Que el dolor puede ser inevitable porque nos lleva a detenernos, a decirnos, para, ya basta, para, cambia de camino. Pero que el sufrimiento sí es algo, ¿cómo se dice? Opcional. Pero voy a entender por qué es opcional. Y voy a entender qué opciones tengo, porque si el sufrimiento es opcional, ok, pero ¿cuál es mi otra opción? La Kabbalah me va a enseñar que tengo muchas opciones y va a enseñarte a elegir de acuerdo a tu nivel de conciencia, no de acuerdo a lo que te enseñaron otros, sino de acuerdo a lo que tú sientes en tu corazón y que realmente los errores no existen.
No puede ser error, aunque te duela, si te esté enseñando algo. El tema es que hemos juzgado tanto lo que nos sucede pensando que las cosas me pasan, que cuando me duele, en lugar de observar por qué me duele, para qué me duele, culpo, busco culpables. Y en lugar de aprender, me lleno de resentimiento, me lleno de y si hubiera, y si no hubiera. Y en lugar de avanzar en el juego de mi vida, más bien me quedo ahí dando vueltas en eso mismo y me quedo con una situación más tiempo del necesario. Y más tiempo del necesario es más de un día. Entonces voy a ir despertando a la sabiduría de mi alma a través de la Kabbalah. Es un manual, me va a enseñar instrucciones, me enseña que la vida es un juego y que como todo juego tiene las instrucciones, tiene reglas, tiene desafíos y que esos desafíos son los que me permiten crecer. Entonces, en lugar de pensar que la dificultad es algo malo, voy a comprender que la dificultad es parte de las bendiciones que llegan a mí, solo que es una bendición disfrazada. Que tengo que saber cómo quitarle ese disfraz y encontrar el aprendizaje. Si yo comprendo que el desafío, la dificultad tiene una lección para mí y descubro la lección que tiene para mí, la dificultad se disuelve. Pero si yo me escapo de las dificultades o las enfrento como si fuera una batalla, primero que salgo con heridas o lastimo. En las batallas nadie gana realmente. Y puedo ponerme mis 1001 medallas, pero voy a tener cicatrices. Si yo aprendo a aceptar las dificultades en mi vida y entender el aprendizaje y ver cómo la dificultad se disuelve cuando entiendo el aprendizaje, mi vida se hace más ligera. Es menos cansador que estar luchando. Y me siento en paz, aún si tengo dificultades. Y yo siempre digo, la paz y la calma las hemos subestimado, pero ¿cómo voy a estar en calma? En un momento de caos, quien mantiene la calma gobierna. En un momento de caos, quien entra en pánico puede terminar muerto sin necesidad de morir. No era para tanto el caos, pero la persona murió porque entró en pánico. Y cuando entramos en pánico, cuando salimos de la calma, no vemos claro y tomamos decisiones basadas en nuestros miedos, en nuestros enojos, en nuestras frustraciones. Y de esa manera hemos manejado mucho nuestra vida. La Kabbalah me va a enseñar de esa ley llamada la ley de la atracción, de esa ley llamada la ley del espejo, a realmente aplicar y sanar y cambiar en mí para que la fuera cambie. Entonces es por eso que la Kabbalah no es una religión, es simplemente una filosofía de vida que me va a enseñar a vivir mejor. La Kabbalah tampoco es suerte, a pesar de que desde la antigüedad se la asoció con suerte. No sé si escucharon alguna vez por Kabbalah tal cosa, por Kabbalah, hasta el día de hoy. Y eso nace desde la antigüedad, donde aquellas personas que vivimos la Kabbalah, no somos muchas, desde la antigüedad, además era medio secreto, porque si no eras perseguido y matado. Cuando vives la Kabbalah, te va bien. Te va bien en tu salud, te va bien en el amor, te va bien en tu economía, te va bien.
Y claro, quien no vive la Kabbalah es como, ay, qué suerte que tiene esa persona, es que no sabe, se ganó la lotería. Se ganó la lotería con tal persona, con tal trabajo, con esto, que... Porque eso es no entender cómo operan las leyes universales. No existe la buena o la mala suerte. Existe la causa y el efecto. Pero ¿qué tal si aprendes a sembrar tus causas? ¿Qué efectos tendrías si sabes lo que siembras? Si siembras papas, no vas a tener cebollas. Pero si no sabes lo que siembras, pues quizás te salgan cebollas. Y tú jurabas que eran papas. Pero qué hermoso aprender a sembrar. Y qué hermoso también aprender a sanar la cosecha, porque hay cosas que he sembrado o que mis ancestros han sembrado y yo todavía estoy cosechando. Pero qué maravilloso aprender a sanar la cosecha y a ir sanando la causa a partir de esa cosecha. La Kabbalah no es predictiva, aunque muchas veces han creído que lo es. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que siembro, puedo predecir lo que voy a cosechar. Y claro, quien no tiene idea de siembra va a decir, oh, es medio bruja. Ella dijo que iba a pasar esto. No, bueno, sí lo dije, pero es porque sé lo que se está sembrando. Y esto puede ser un poco duro, lo que voy a decir a continuación, y espero que nadie se ofenda. Lo que está sucediendo en Bolivia es una cosecha que era de fácil predicción si vemos las causas. Lo importante es qué hacemos con la cosecha. No podemos matarla, podemos iluminarla. Podemos vivir renegando de la cosecha y culpar a quienes queramos, pero nosotros la sembramos. ¿Qué tal si hoy comienzo a sembrar algo diferente? ¿Qué tal si mi conciencia afecta también la conciencia de otros? ¿Qué tal si aprendo a hacer eso en mi vida? Yo recuerdo una amiga, en realidad compañera de trabajo de mi esposo, que en un viaje viajamos con sus compañeros de trabajo y me empezó a hablar, a preguntar un poco de mi vida, yo le hablé y en un momento me dijo, qué suerte que tienes. Y yo la miré y le dije, no es suerte. Y yo le dije así como se me salió, como no es suerte. Y claro, pasaron los meses y ella empezó a pasar clases conmigo. Y llegó un momento y me dijo, me acuerdo lo que tú me respondiste esa vez y que yo no lo entendí. Porque yo te dije qué suerte y tú me dijiste no es suerte, pero no me dijiste nada más, porque claro, yo no hablo de Kabbalah si no estoy en mis clases, al menos que alguien me pregunte específicamente. Pero ella me dijo, ahora entiendo a qué te refieres con que no es suerte. Es causa y efecto. Y depende de ti. No del gobierno de turno, no de la crisis mundial, no del COVID. Depende de lo que tú siembras. Pero ese sembrar no es solo lo que dices, es lo que piensas, lo que haces, lo que sientes y también lo que dices. ¿Cómo puedes sembrar o cómo podríamos cosechar abundancia si todo el tiempo hablo de escasez? Si todo el tiempo pienso en que no tengo. Si todo el tiempo siento la necesidad o el faltante. Es imposible crear abundancia si estás sembrando escasez. Pero ¿qué tal si aprendo a modificar mis creencias en relación a la abundancia, en relación al amor, en relación a la salud? Y si además comienzo a hablar de lo que quiero y no de lo que no quiero, ¿qué cosecharíamos? Sería algo diferente. Y esto que les digo, yo sé que muchos lo saben, pero no todos lo practican. Y lo hermoso de la Kabbalah es que te enseña a practicarlo desde lo más básico. Y vamos a entender
que nunca vamos a saberlo todo y que es importante que si quieres participar de estas clases no creas que te lo sabes todo, porque si no, no vas a aprender nada. Que más bien entres como con una hoja en blanco y no importa toda la información o todo el camino que tengas anterior, haz de cuenta que no sabes nada y te aseguro que te vas a nutrir mucho más que si traes tu bagaje a cada clase. Y ese bagaje, si quieres, guárdalo, si quieres, revísalo, pero durante la clase, haz de cuenta que no sabes nada. Y esto es algo sumamente importante. Yo he pasado más de 20 veces Kabbalah inicial, cuando yo fui estudiante. Y cuando yo ya enseñaba de la Kabbalah e iba al lugar donde aprendí, que era en otra ciudad, yo siempre iba a un Kabbalah inicial, que es este Kabbalah, el juego de la vida. Y recuerdo compañeras que me decían, ¿qué haces tú que estás dando ya clases? Y yo les decía, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Si crees que lo sabes, te estás cerrando a grandes enseñanzas y oportunidades. Entonces, haz de cuenta que no sabes nada. Y solo escucha y toma lo que hoy te sirve. Ponlo a prueba. Entonces, la Kabbalah no es suerte ni mala suerte, no cree en el azar. De hecho, en la antigüedad hay una anécdota que te dice más o menos de dónde sale por Kabbalah, que las familias cabalistas no eran muchas, pero notoriamente eran pues familias que les iba bien, como les contaba. Y de pronto pues llegaba una familia a un nuevo lugar, una familia cabalista, y la gente empezaba a observarla y los veía siempre felices, siempre en armonía, en abundancia, en bienestar. Entonces la gente, pues como lastimosamente el bienestar no es lo más normal en este mundo, el ser feliz tampoco, es como que, ¿de qué estás tan feliz si las cosas están mal? Entonces imagínate eso en la antigüedad. Entonces la gente empezaba como que a chismear, es como, ay, viste que siempre están felices, que sí se llevan, ¿no? Entonces empezaban como que a chismear y hasta espiar, ¿no? ¿Qué harán para que les vaya tan bien? Y se cuenta pues que de pronto la esposa de la familia, o sea, de esa familia, la mujer, la esposa, todas las mañanas a las 7 de la mañana salía por su ventana a sacudir el tapete. Todos los días 7 de la mañana. Entonces la gente del pueblo, había más de uno que decía a las 7 de la mañana, eso debe ser. 7 de la mañana sacudir el tapete, todo el mundo sacudiendo el tapete. Y después de un tiempo, de pronto había más de uno que decía, me está yendo mejor. Desde que sacudo el tapete a las 7 de la mañana, tengo más abundancia en mi vida. Y de ahí salió por Kabbalah hasta tal cosa. Y claro, seguramente que quien sacudía el tapete y después le iba bien, era porque creía en ello. Creía que sacudiendo el tapete iba a atraer más abundancia a su vida. ¿Era el tapete? ¿Eran las 7 de la mañana? ¿O era lo que creía? Lo que yo creo, creo. Creo de creer, segundo creo de crear. Entonces, si hoy miras las estrellas y te convences que un día te van a llevar a pasear por el universo, te aseguro que va a suceder. Ahora puedes creer otras cosas más. Lo que tú quieras. Lo que te sirva para ser feliz. Para vivir en bienestar. Sin embargo, hay leyes que si las vives van más allá de creencias. Porque de hecho la Kabbalah te dice, creas o no en las leyes espirituales están operando. Entonces, aunque tú creas, o mejor dicho, no creas en una ley, esta opera igual. Es decir, yo puedo decir no creer en la ley de gravedad, pero si me lanzo de un segundo o un 10º piso, me voy a caer. Porque son leyes que rigen.
este plano en el que vive. Las leyes universales operan igual. Creas o no, quieras o no, son leyes. Si vas en contra de ellas, seguramente te vas a caer más de una vez y te va a doler. Si aprendes a utilizarlas, puedes hacerlo a tu favor. Y vas a aprender a vivir de una mejor manera en este mundo que se mueve a través de esas leyes universales. La Kabbalah no es magia, aunque se ha creído también que es magia. Creo que es medio mago, es que los milagros desde la antigüedad. No es magia, es luz. Es sabiduría aplicada, luz manifestada, comprendiendo que somos instrumentos de esa energía llamada Dios. La Kabbalah nos dice, nos recuerda eso que está escrito en lo que se llama en hebreo la Torá, que es la Biblia, que hemos sido hechos a imagen y semejanza divina. Y esto yo sé que todos, todas, lo han escuchado alguna vez, pero la gran mayoría jamás se ha detenido a comprender el significado tan poderoso que tiene esto. Y esto a pesar de haber escuchado quizás en colegio, jamás nos hemos hecho cargo de la gran responsabilidad que es ser hecho a imagen y semejanza divina, a imagen y semejanza de Dios. Para esto, quiero que hagan algo. Y pueden hacerlo en un cuaderno, pero me gustaría que lo anoten aquí en chat. Que escriban las características de Dios, características de la luz. Aquí en el chat, todos, al mismo tiempo. Características de Dios, características de la luz. Vayan escribiendo. Amor, energía, creación. Amor todopoderoso, ilumina, bendice. ¿Qué más? Lo que se les ocurra. ¿Qué es Dios? O sea, Dios igual a luz igual a. Vamos, vamos. Hay más de 2 personas, solo 2 han escrito. Hay 20, 18 personas más por escribir. Vamos, lo que se les ocurra. Amor, luz, energía. Vayan escribiendo cosas diferentes ahora. Camino. ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto, perfección, omnipresencia, omnipotencia. Guía, luz, vida, conexión. Vamos, ¿qué más? Vida, poder. ¿Qué más? Certeza. Padre. Ahí le vamos a poner un asterisco. Yo le voy a poner infinito, creador, energía, gran inteligencia, todopoderoso, sabiduría, amor, ¿qué más? Creación, ¿qué más? Hay mucho más. Conocimiento, sabiduría, origen,
eterno, supremo, conexión, poder, pureza, compasión, muy bien, luz igual a vida, universo, bondad, omnipotente, todo, yo, amor infinito, ¿qué más? Abundancia, espíritu. Aquí dicen controlador supremo. No, ya no me gusta mucho la palabra control, porque no lo veo como algo ilimitado, pero sí como moderador supremo quizás. Misericordia, abundancia, tranquilidad, salud, juventud, belleza, libertad, tolerancia, paciencia. Vayan anotando. Paz, ecuanimidad, persistencia, constancia, porque es algo constante, persistente. Nobleza, severidad, y mucho más. Eternidad, muy bien. Ahora, aquí he puesto Padre y todo he anotado. Padre ¿por qué he anotado? Porque como seres humanos hemos humanizado a Dios y lo hemos vuelto hombre en la era patriarcal. Y dentro de la espiritualidad se habla como Dios Padre Madre. Porque si Dios está en todo y es todo, entonces no es solo Padre, sino también Madre. También Hijo. También Espíritu. Es eterno. Ahora todo. Dios es todo, pero también es nada. Porque sí es omnipresente. Dios es luz. Y vamos a entender que también es sombra. Pero vamos a entender que eso es como la ausencia de Dios, pero Dios tampoco está ausente. Y eso no quiero complicarles la cabeza en este momento. Sin embargo, Dios está en absolutamente todo, incluso las situaciones más oscuras de tu vida. Está la divinidad. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, aquí hay una pregunta que voy a responder. ¿Nos puede resumir en unas cuantas palabras lo que es Dios para Kabbalah? Dios para la Kabbalah es el creador supremo, es la luz que está en absolutamente toda la creación. En una forma breve, a lo largo de los cursos de Kabbalah vas a ir comprendiendo el concepto de Dios, que es mucho más profundo en cada nivel de Kabbalah. Ahora, hemos dicho que hemos sido hechos a imagen y semejanza divina. Si yo soy una imagen y soy semejante a mi creador, y mi creador es amor, es paz, es nobleza, es omnipresencia, es omnipotencia, es tranquilidad, paciencia, abundancia, salud, es todo. Yo también soy ese yo soy. La gran tarea del ser humano es descubrir a Dios en sí mismo, no afuera, adentro. Esa es la gran tarea del ser humano. Yo soy el que yo soy. Y comprender que a partir de ese Dios que vive en mi interior, me uno a ese Dios que está en absolutamente todo.
Les cuento una experiencia y no pretendo que la entiendan algunos el día de hoy, pero me gusta lanzar ciertas cosas porque la Kabbalah desestructura la razón y me encanta. Una vez en meditación, hace años, estaba meditando y me sentí ser una hoja moviéndose ahí con el río. Me sentí ser el río. Me sentí ser un árbol. Me sentí ser la brisa. Y en ese momento comprendí la omnipresencia de Dios y que yo soy parte de esa omnipresencia. Y que en la medida que yo despierto a mi conexión con ese yo soy, puedo ver a Dios en cada ser que aparece en mi vida. Y si puedo hacer eso, ya no necesito pelear. No necesitaríamos matar, ni robar, ni lastimar, ni odiarnos, ni separarnos porque pensemos diferente. Porque tenemos un común denominador, que es Dios en nuestro interior. Y aprendería a respetarme, a respetar mi vida, a respetar a otros, a respetar a este planeta. Y dejaríamos de tratar de dominarnos unos sobre otros. Y pertenecemos a ese océano de luz llamado Dios. Venimos como almas individuales de ese gran océano de luz, pero estamos en este plano para revelar la luz, te dice la Kabbalah. Revelar la luz oculta. ¿Dónde está oculta? No la ves con tus ojos, no la hueles con tu olfato, no la escuchas con tus oídos, no la tocas con tu tacto, pero está. Y debes aprender a revelarla en tu vida. Y va a llegar el día en que la veas con tus ojos, en que la escuches con tus oídos, en que puedas palparla, en que puedas degustarla y puedas olerla. Pero será el día en que hayas unido tu alma con tu cuerpo, tu divinidad con su vasija. Somos chispas divididas, así es, y venimos a crear unión. Solo que si no despertamos a nuestra sabiduría interior, que va más allá del intelecto, siempre vamos a vivir en separación. Y siempre van a ser los otros que pueden más o que me hacen. La Kabbalah me enseña a amar de una forma más ilimitada. Me enseña a dejar de juzgar, a dejar de temer, a acercarme mucho más a quien yo soy y hacer de la divinidad mi mejor aliado para transitar en este mundo y ser feliz. Ser feliz. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el propósito del ser humano? Ser feliz. Tu primer propósito es ser feliz. Y cuando aprendes a hacerlo como un estado permanente, comienza tu verdadero propósito, que es iluminar este plano a través de diferentes formas. Revelar la luz en ti para revelar la luz en este mundo. Ser instrumentos de la divinidad. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas. Me encantan las preguntas. Las primeras clases no suelo tener personas preguntonas, pero después ya como que, empiezan a preguntar. Aquí me preguntan, ¿el libro El Zohar tiene algo que ver con la Kabbalah? Sí.
Es el libro sagrado de la Kabbalah y todas las clases de Kabbalah son decodificación del Zohar. Son enseñanzas que están dentro de ese libro. El Zohar, es un libro sagrado y es un libro que en realidad no debería leerse al igual que la Biblia de forma literal, sino ir estudiando, por ejemplo, a través de un guía. La Kabbalah, de hecho, desde la antigüedad, y buena tu pregunta, Caterina, porque voy a justamente hablar un poco más de la Kabbalah a partir de esa pregunta. Perdón, voy un poquito atrás. El Zohar fue escrito por un maestro cabalista y es en realidad una decodificación del Antiguo Testamento. Y los maestros cabalistas lo que hacemos es una decodificación, pero igual está puesto como en códigos. Entonces, lo que hace desde la antigüedad el maestro cabalista es justamente decodificar esa sabiduría y enseñarla de forma oral. Y vamos ingresando desde la clase 1, que es hoy, ya estoy hablando de cosas que dice el Zohar, que es el libro sagrado, pero desde una forma muy práctica y no intelectual. A lo largo del estudio de la Kabbalah, en cursos más avanzados, sí se va viendo extractos así literales, textuales, mejor dicho, del Zohar para interpretarlos. Pero se recomienda no hacerlo antes. ¿Por qué? Porque no tienes una mente todavía expandida, todavía unida al corazón, por más estudio espiritual que uno tenga racional. Entonces, dentro de la Kabbalah se va ingresando poco a poco y de hecho se dice que la Kabbalah tiene guardianes, que en la medida que ingresas desde el corazón a su sabiduría, se te irá revelando más y más de sus claves, de sus enseñanzas. Y sí, llega un momento en que vamos estudiando textualmente partes del Zohar y se va analizando desde esa mente intuitiva y no desde la mente racional. ¿Cuál es la clave para vivir la Kabbalah en tu vida día a día, a pesar de las circunstancias y las adversidades? Practicar, practicar, practicar. Lo que son las claves cabalistas. Yo enseño la Kabbalah como a mí se me enseñó y vengo de un linaje de enseñanza oral. Yo no doy libros de Kabbalah a leer porque creo que hemos, como les he dicho, y eso es lo que yo también aprendí, estimulado mucho el intelecto y muy poco el corazón, muy poco la intuición. Y algo que a mí se me dijo en mi primera clase de Kabbalah, y aprovecho de decirlo, no leas libros de Kabbalah. De hecho, no leas libros de espiritualidad. Aprende la espiritualidad como se aprendía desde la antigüedad, de forma oral. Busca a tu maestro. De hecho, se dice, ni siquiera necesitas buscar. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y deberíamos aprenderlo de forma oral. Porque si yo lo aprendo desde un libro, el libro es palabra muerta. Y no estoy en contra de la lectura ni de la educación, por si acaso. Simplemente la espiritualidad no se la aprende desde el intelecto. Porque si la aprendes desde el intelecto vas a tener muchos datos aquí que pueden ser ciertos, pero ninguno de ellos baja al corazón. Porque la energía no tiene peso de gravedad. Entonces, esa energía llamada conocimiento se va a quedar aquí. Y tú encima vas a creer que te lo sabes todo. Si tú aprendes la Kabbalah o la espiritualidad en general de forma oral, eso entra por aquí, oídos, entra por tus ojos, igual estás viendo las ventanas del alma, pero estás viendo, o sea, estás en contacto energético, por más que estemos de forma virtual, con aquella persona que te enseña que está viviendo la Kabbalah. Y eso que tú recibes está entrando en ti por todos los poros de tu piel y todas tus capas de energía. Y eso comienza a vibrar. Y ya depende de ti si lo pones en práctica o no.
La Kabbalah, cuando a mí me enseñaron, cuando yo aprendí, me dijeron no leas libros de Kabbalah. ¿Sabes por qué? Porque si tú dedicas más tiempo a poner en práctica lo que escuchas en tu clase y sí anotar apuntes y sí leer tus apuntes porque son tuyos y cada apunte va a resonar contigo, va a vibrar, así que no va a ser palabra muerta. Y además meditas, aplicas las herramientas que te va dando la Kabbalah como la meditación. Va a llegar el día no lejano que vas a recibir respuestas directas del universo, de aquello llamado el libro de la vida, que es información que está en todo lo que te rodea y que no eres capaz de leerla mientras no despiertas a tu interior. Pero si te llenas de información intelectual, cuando trates de meditar no vas a poder hacerlo porque tu mente no para. Tienes tanta saturación mental que sí, está bien. Si hoy en día eres de las personas que ha leído de espiritualidad, está bien. No desfallezcas al meditar porque seguramente te va a costar. Pero a la medida que practicas tu mente se vacía. Entonces, ¿para qué llenar mi mente si tengo que vaciarla? Y si al vaciarla me lleno de luz y esa luz es igual a información, eso va a empezar a vibrar. Y te aseguro que llega el día que escuchas la voz de Dios, la voz de tu alma. Y eso es mejor y es más información de lo que pueda estar escrito en un libro. Es hermoso. Y como una pequeña anécdota de los estudiantes de Kabbalah de mi época, de mi grupo, yo fui de las pocas que hizo caso a las instrucciones, quizás porque aprendí la Kabbalah a mis 18 años, y si bien era muy rebelde, la Kabbalah me enamoró, y aprendí a seguir instrucciones. Y escuché una vez, por no seguir instrucciones, nos perdimos el paraíso, y creo que se me quedó bien fuerte. Y dije, voy a seguir instrucciones, porque además me gustan estas instrucciones. Y soy de las pocas de mis compañeros que enseña Kabbalah. Y nunca, hasta el día de hoy, me he leído un libro de Kabbalah. Me han regalado libros de Kabbalah, he leído algún párrafo y he dicho, es Kabbalah, pero no me vibra, no vibra lo que vibra una clase, lo que vibra el llenarte de esta energía, de hacerte receptivo a ella. Pero claro, incluso en mi formación como maestra, quien nos enseñaba hacía preguntas y yo levantaba la mano y de pronto quienes más leían eran los que más les costaba responder preguntas que tenían que ver con el alma y no el intelecto. Entonces, yo recomiendo, no te digo que no te leas los libros que quieras leer, lee lo que quieras, pero la espiritualidad es para vivirla, no para leerla. Es para escucharla, es para nutrirte de ella, para que llegue a tu corazón. Y cómo vivo la Kabbalah en mi vida día a día, para mí la Kabbalah es un camino. Y de hecho la Kabbalah yo la enseño como a mí se me enseñó, que es una vez por semana. Una vez por semana te nutres el día de hoy con esto. Hay cosas que resuenan en ti, hay cosas que no, hay cosas que anotas, hay cosas que no. Pero es una información que ingresa en ti. Y a lo largo de la semana, esa información, esa energía, ese paquete de información que llega a ti, está vibrando. Si tú durante la semana alimentas esa energía con meditación, con luz, eso se va plasmando en ti. Pasan 7 días y vuelves a tu clase y vuelves a nutrirte. Y sales de tu clase, por las que estás en casa, termina tu clase y estás así, vibrando una energía. Y si además la pones en práctica los días siguientes, esa energía se plasma en ti. Y viene otra semana y así. Te vas nutriendo semana a semana. Se van dando pequeños ejercicios, tareas. Vas a ver en pocos meses, o en poco tiempo, empiezas ya a ver cambios, en pocas semanas. Pero si además continúas como un camino, como el gimnasio, yo a la Kabbalah le llamo el gimnasio para el alma.
la gimnasia para el alma. Para ver resultados permanentes, haz que forme parte de tu vida. Es lo mismo que el gimnasio. Si tú quieres hacer ejercicios y que tengas resultados permanentes, pues tiene que ser el ir al gimnasio algo permanente en tu vida, aunque sea 3 veces a la semana, no sé. Y te dicen por lo menos 3 meses para ver resultados. En Kabbalah es lo mismo. Yo recomiendo por lo menos 3 meses. Desde el primero, si te lo tomes así como, voy a poner en práctica todo esto, vas a ver resultados en poco tiempo. Yo tengo alumnos que vienen conmigo ya más de 5 años. Estoy cumpliendo 6 años de Casa de la Luz, dando clases en Santa Cruz y ahora de manera virtual a diferentes lugares. Y tengo alumnos que vienen desde esa época y son mucho más serios, mucho más felices, armonía. Algún momento, en alguna clase voy a invitarlos, en algunos foros los he invitado a que hablen y cuenten sus experiencias y es hermoso ir viendo cómo las directrices de la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah va expandiéndose en tu vida y lo hermoso es que no solo tú lo notas, de hecho los primeros que lo notan son tu entorno. Yo recuerdo una vez hace años que llegué a un estudio de Pilates donde tenía una alumna que, bueno, me invitó a dar una meditación y en eso se acercó un señor que era el esposo de otra alumna y me dice, ¿tú eres Mariel? Y yo le digo, sí. Me dice, te quiero agradecer. Y yo le digo, ¿por qué? Porque mi esposa va a tus clases y no sabes lo bien que le hacen, pero no solo a ella, sino a toda la familia. No sabes cómo ha mejorado nuestra relación con nuestros hijos, como pareja. Y te quiero agradecer. Yo dije, wow, gracias a ti por contármelo. Y gracias a la luz. Y creo que una de las cosas más hermosas es esa, ver que algo que ha cambiado mi vida puede ayudar a mejorar la vida de otros. Y que no es solo para nosotros, sino es para nuestro entorno y también para la humanidad. Y la Kabbalah te enseña a vivir en bienestar a pesar de las adversidades, a sanar ante cada adversidad que aparece en tu vida, sanar en mí. Y en la medida que sano, crezco. Y en la medida que crezco, tengo más que ofrecer. Y en la medida que tengo más que ofrecer, pues lo que me devuelve la vida es más también. ¿Hay diferentes tipos de Kabbalah? Sí. Hay la Kabbalah práctica y la Kabbalah intelectual. Y dentro de eso pueden haber muchas corrientes, ¿sí? Como en todo, como el yoga. El yoga hay diferentes tipos y que aparecen y se desarrollan. La Kabbalah intelectual existe, sí. Y puede parecer complicada. Y hay gente que de pronto dice, ay, no, eso es Kabbalah, no, gracias. Y es porque han visto solo la parte intelectual y es apasionante si la vives más desde la práctica y poco a poco vas entrando en conceptos también intelectuales, pero ya desde el corazón. La Kabbalah cree en la reencarnación, sí, pero no la impone. De hecho, en Kabbalah 2 se habla. En Kabbalah 1 no hablo de reencarnación, simplemente de cosas que te sirven aquí y ahora. En Kabbalah 2, que se llama El Camino de tu Alma, se habla de reencarnación, pero lo interesante es que la Kabbalah te propone el cuestionar si existe o no. ¿Por qué existiría? ¿Para qué existiría? ¿Qué pruebas hay? De hecho, la Kabbalah es una ciencia espiritual, porque te lleva a comprobar muchas cosas en este plano a partir de lo espiritual. Y dentro de lo que es reencarnación se habla. Y yo, de hecho, en mi curso de reencarnación, que es Kabbalah, el camino de tu alma, he tenido una alumna que me decía, yo no creo en reencarnación, pero vengo a esta clase porque me encanta tu clase. Me encanta, me dice, porque además tú no me obligas a creer. Porque yo digo, si crees en esa clase, si crees en la reencarnación, pues esto viene de otras vidas, esto que estamos viendo. Y si no crees en la reencarnación, viene de tus antepasados. Da igual. Igual es información que llega a ti. Entonces, eso es lo que me encanta de la Kabbalah, no te obliga a creer,
Simplemente te da como herramientas claves y tú las utilizas según tu nivel de conciencia y para tu mayor bien. Y en eso vas comprobando, existe, no existe, deseo, no sé, abrirme a esto o por qué existiría y cómo eso puede afectar el aquí y el ahora, hoy, mi presente, el saber de otros tiempos. Porque la Kabbalah está basado en vivir el aquí y el ahora, que es el único tiempo para crear, para hacer tus cambios, para crecer. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado ni va a llegar y hoy siembras. El pasado te sirve como un camino recorrido que debes soltar y quedarte solo con los aprendizajes y lo hermoso que pasó. Pero por sobre todo vivir el presente y saber que mi futuro va a ser grandioso si hoy conecto con el Dios, el gran Dios que vive en mí y que está conectado a ese ser supremo. Y para terminar la clase de hoy ha sido más que nada introductorio. A partir de la próxima semana entramos en conceptos cabalistas como el Ein Sof y vamos a aprender algunos conceptos de la luz, del ser humano y de este plano que nos rodea, desde lo físico hasta lo energético. Vamos a ver lo que es ciencia versus espiritualidad y entender que en realidad han estado en pugna solo por ego, pero en realidad tanto la ciencia como la espiritualidad hablan de lo mismo de diferente manera. Y así, espero que les haya gustado. Vamos a hacer una meditación de 5 minutos. Esta clase, como lo comenté, es una vez por semana. Hoy están varias personas de oyentes. Pueden inscribirse a este curso, tanto si estás en el extranjero como no, y tomarlo una vez por semana. Y si ya tienes estudios espirituales, pues se va a complementar, te va a reafirmar mucho más. Te va sobre todo a llevar a vivirlo de una forma mucho más consciente. Si no tienes ningún estudio espiritual, maravilloso. Tienes algo más para aprender y aplicar. Y cada mes doy un módulo diferente, es decir, tú puedes tomar este módulo y tomar todos los módulos y decir voy a tomar todos los módulos, o puedes elegir el módulo que quieres tomar. Son independientes, a pesar de que si vas completando tienes como un curso completo. Y en cada clase nosotros meditamos al final de la clase entre 5 y 10 minutos para integrar la energía que ha estado fluyendo durante la clase. Así que para ello vamos a ponernos en una posición cómoda. Voy a poner música muy bajita para que se escuche algo de música. Espero que les haya gustado esta introducción. La Kabbalah me apasiona, me encanta. Nunca pensé que iba a enseñar Kabbalah cuando yo era estudiante. No me animaba a hacerlo. Me parecía mucha responsabilidad. Y me acuerdo que en formación de maestros yo no quería entrar y mi maestra me dijo, tú estás a mi lado. Eres la persona que está a mi lado día y noche, prácticamente tienes que entrar a esto. Y yo le dije, pero ¿para qué? Si yo nunca voy a enseñar. Y me dijo, tú no sabes nada. Realmente no sabía y ni sé nada. Y cuando ella viajaba me dejaba para dar clases como de suplente. Yo no estaba enseñando, estaba simplemente suplantando. Y cuando me venía a Santa Cruz, me puse más al servicio de la luz. Y le dije, no voy a enseñar Kabbalah, al menos que la luz me lo indique, al menos que la gente me lo pida. Llegué a Santa Cruz y todos, Kabbalah, 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 y así empecé a enseñar hace 6 años. Y bueno, amo la Kabbalah. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en este curso?
desear hacerlo. Voy a escribir aquí, quien de pronto, voy a escribir mi celular o si pueden anotar el suyo. 591, estoy poniendo con código de Bolivia. Es una vez por semana en este horario. Si no puedes en este horario, si alguna vez faltas, estoy grabando la clase, luego la paso al grupo y la puedes volver a ver. Si ya la viste, puedes escucharla. Tiene un valor, eso lo voy a mandar. Estamos con precios de cuarentena, los precios están más bajos de lo que antes se cobraba para que sea más accesible. Y simplemente es desear aprender, crecer, escuchar. Nada más, es el único requisito. Podemos hablar eso, Catherine. No sé utilizar mucho el Tigo Money, pero podemos hablar. Puedo aprender a hacerlo. Siempre hay algo más que para aprender. No hay problema, Catherine. Me escribes, si me pueden escribir a ese celular, quienes quieran seguir en este curso, porque voy a cambiar el ID. Hubo un error de ID además, entonces lo cambio y después ya es el mismo ID cada lunes. Así que me pueden ir escribiendo quienes quieran participar. Y bueno, vamos a empezar a meditar. Quiero que me confirmen que la música no esté muy fuerte, que no se sobreponga a mi voz. Mariel, perdón, ¿las claves son en esto mismo? ¿En este mismo sigue o hay que cambiar de sala? Para las siguientes clases, ¿dices? Sí. Voy a mandar un nuevo ID. Lo que pasa es que el ID que yo mandé no está, no sé qué pasa, que no lo encontré en mi Zoom el momento de abrir, entonces me entré a otra reunión. Así que voy a volver a mandar. Yo te voy a mandar, María Esther, porque te voy a incluir en este grupo. Ya. Y voy a mandar. Súper. Todas las clases de Kabbalah se graban. Se puede tomar en diferido en caso de no poder presencial y si uno tiene preguntas me las hace después por WhatsApp y yo comienzo la siguiente semana respondiendo las preguntas. Se puede tomar en diferido en caso de no poder asistir. Muy bien, vamos a meditar 5 minutos. Para ello, voy a silenciar micrófonos.